Hola, buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Les saluda su servidor Arturo Hernández. Soy pastor de la iglesia Conquistando Fronteras en la isla de Cozumel y quiero invitarles a que juntos meditemos la palabra del Señor en los próximos días. Y qué mejor que iniciarlo de esta manera, este año, ¿verdad? Seguro que va a ser toda una aventura donde vamos a recibir consejo, instrucción de la palabra de Dios para la vida práctica diaria. Para ello vamos a estar usando un devocional llamado TCD, Tiempo con Dios, que consiste en leer una porción diaria de la escritura de un mismo libro de la Biblia, versículo por versículo, hasta concluirlo. Los próximos días vamos a estar meditando sobre el libro de Santiago, del 1 al 9 de enero. Posteriormente, el libro de Filipenses, del 10 al 20 de enero. Y una vez terminado, comenzamos el primer libro de Samuel, del 21 al 31 de enero. De tal forma que en un mes, invirtiendo aproximadamente 8 minutos diarios, usted y yo ya estaremos meditando 2 cartas del Nuevo Testamento y comenzaremos un libro del Nuevo Testamento. Esto es increíble si consideramos que algunas encuestas nos dicen y revelan que solamente el 11% de los cristianos leen y meditan diariamente las Escrituras. Y bueno, en realidad 8 o 9 minutos es nada, y juntos estaremos edificando nuestra vida espiritual. Y quiero darle lectura a los primeros 11 versículos del primer capítulo de Santiago, que es el libro que vamos a ver hoy, y conforme vamos a ir avanzando estoy seguro que se va a poner más emocionante, más interesante, y lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. En algunas porciones yo lo voy a tener aquí en mi pantalla, y eso me va a facilitar un poquito más, para que vayamos un poquito más, no invertamos tanto tiempo. Y dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. 4. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. 5. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como la ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Versículo 7 dice: quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios, y el rico de ser humillado, porque el rico es como la flor de la hierba que no permanece. Versículo 11 y último que vamos a meditar hoy: cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Así también el rico desaparecerá en medio de sus negocios. Como vamos a iniciar esta carta, quiero darle una muy breve introducción. El escritor de esta carta fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, no fue uno de los apóstoles, de los 12 que andaban con el Señor, pues no se presenta de esa manera, como por ejemplo si lo hacen el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en sus cartas, sino que la mayoría de los comentaristas coinciden que más bien era uno de los hermanos del Señor, como nos menciona en Marcos capítulo 6, versículo 3. Usted lo puede leer más adelante. Santiago se escribió entre los años 44 y 49 después de Cristo,
en el versículo del 1 al 4, que nos habla de las pruebas, la verdad es que ellas nos hacen sentir, nos hacen salir lo mejor de nosotros mismos. Y el propósito de ellas es descubrir la naturaleza verdadera de una persona o la calidad real de una cosa. Y no es que a nosotros los cristianos nos encante o nos guste el dolor, pero es imposible que no pasemos por situaciones difíciles y complicadas. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. En Mateo 5, 7 al 12, hablando nuestro Señor Jesucristo, Él nos lo dijo de esta manera, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y yo lo creo con todo mi corazón. Por eso Santiago dice que nos regocijemos en medio de las pruebas. Lo que nos está diciendo estos versículos que leímos es que pongamos nuestra mirada en los frutos que va a producir este proceso, y son enormes. Recuerde lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28, un pasaje muy conocido, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pues las pruebas nos preparan, nos hacen estar listos para afrontar circunstancias difíciles de la vida, forman carácter en cada uno de nosotros. Otra cosa que vamos a ver en medio de las pruebas son las intervenciones, los milagros de Dios. Personalmente yo, las cosas más grandes que he visto a Dios intervenir es en medio de mis pruebas, de mis dificultades, donde prácticamente no puedo hacer mucho. Si usted lee en Job capítulo 42, versículo 12, que yo lo puedo leer aquí en mi pantalla, ellos nos habla, Job, después de haber pasado muchas pruebas, dice, después de que él pasó muchas pruebas, dice, ahí ese versículo, dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Así que también las pruebas nos hacen entrar en tiempos más profundos de comunión con Dios. Recuerda al Señor en el huerto del Getsemaní, o a la iglesia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando estaba siendo perseguida. Tuvieron un tiempo de profunda intimidad con el Señor, descubrieron los discípulos por fin la oración, después de que se quedaban dormidos. ¿Sí lo recuerda? Eso nos mencionan los evangelios. Es decir que en medio de las pruebas nos encontramos con Cristo, en medio de las pruebas nos encontramos con el Espíritu Santo. Pero si usted se enoja, se amarga con Dios, con la gente, con la iglesia, con su pastor, con su esposa, su esposo, por las pruebas que tiene, pierde todo lo que Dios quería darle y lo que quería hacer con usted. Por eso es bien importante cómo reaccionamos ante las pruebas. En el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche les hará dada. O sea, que nos quiere decir que el que no es sabio es porque no quiere reconocer su condición limitada que todos tenemos. Dice ahí: pídala a Dios. O sea que no hay nadie más que nos la pueda dar, ni de quien la podamos adquirir. Todo lo demás pasa por sabiduría, pero que realmente lo sea, eso es muy cuestionable. Por cómo el mundo va cada día más en deterioro moral y espiritual, y los frutos que ella produce. Sabiduría, me gusta esta definición, es la capacidad de usar o de aplicar el conocimiento en la vida diaria. Todos los días, desde que nos levantamos, comenzamos a tomar decisiones muy sencillas, algunas más complicadas, de mayor complejidad.
si voy a orar o no, si me voy a levantar a las 5, a las 8, a las 11 de la mañana, si voy a leer la Biblia, si voy a ser amable con mi esposa, si vas o no a obedecer a tus padres, en el caso de los jóvenes. En el versículo 6 al 8 nos habla de la fe y cuál es el tipo de fe que nos da verdaderos resultados. Porque muchas veces decimos que creemos en la teoría, pero a la hora de la práctica muchas veces es diferente. Comenzamos a dudar por las circunstancias. En el versículo 6 dice algo, una palabra clave, dice, no dudando nada. La duda tiene que ver con estar dividido entre pensamientos diferentes dentro de uno mismo, regularmente por desconfianza a Dios. Si usted de verdad quiere caminar con Dios, solo se puede hacer de una sola manera, y es de todo su corazón, sin desconfianza y sin dudar, según lo que vimos en este pasaje. También puedo observar que las personas más bendecidas bíblicamente, y también pudiera ser su caso, son las que tuvieron pruebas enormes, pero que se mantuvieron firmes confiando en Dios. Cuando Dios le pide algo, ¿cómo reacciona? ¿Con obediencia o con temor y duda? Porque eso es lo que determinará cómo Dios se moverá en la vida de cada uno de nosotros. En el versículos del 9 al 11 nos habla de lo inciertas que son las cosas materiales, del hombre humilde y del hombre rico, y que ambos, el mayor privilegio que tienen es confiar en Dios, no en su posición social que pudieran tener. Y bueno, eso es todo. Nos vemos mañana con una nueva meditación del libro de Santiago. Si crees que podría ser de bendición esta meditación para alguien más, sería buena idea que lo compartas y así otros pudieran ser bendecidos con el consejo y la instrucción de la palabra de Dios. Que tengan un feliz inicio de año y que el Señor les bendiga.